Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los últimos acontecimientos internacionales, Venezuela y la guerra en Irán, vuelven a mostrar la importancia decisiva del petróleo y los recursos naturales en la lucha por la hegemonía mundial. ¿Cuál es la relación entre recursos naturales y geopolítica? ¿Cómo analizar la situación internacional actual? ¿Cuáles son los impactos geopolíticos de la guerra en Irán? Para hablar de estos temas hemos invitado, es un enorme gusto tenerlo en el programa, a Decio Machado, consultor político y periodista ecuatoriano. Muchas gracias, Decio, por estar en Hora 25. Y al otro lado, como siempre, bueno, no como siempre, una alegría tenerlo nuevamente en Hora 25, está Raúl Sivechi, a quien le mandamos un fuerte abrazo y le cedemos la palabra. Buenos días, buenas tardes, según las geografías. Me gustaría empezar hablando, lógicamente, de la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los análisis son muy variables, Decio. Hay quienes aseguran que Irán está ganando la guerra en la medida que sobrevive al paso del tiempo. Hay otros que aseguran que es lo contrario, que la está ganando Estados Unidos. En todo caso, hay una fuerte afectación a los precios mundiales del petróleo y del gas y al comercio internacional, que parece que pueden perjudicar o que estarían perjudicando al continente asiático y particularmente a algunos aliados de Estados Unidos como Japón y Corea del Sur, pero también a China. ¿Tú cómo ves esto de la guerra en Irán, Decio? Bueno, yo creo que el principio, o sea, bueno, yo creo que desnuda como varias cosas, ¿no? Es decir, por un lado, me parece que el conflicto en Irán demuestra que hay, quiero decir que dentro del ciclo de decadencia de la hegemonía norteamericana en este, o sea, hasta ahora, ¿no? Es decir, desde la potencia hegemónica hasta el momento, ¿no? Estadounidense, ese ocaso, esa fase de ocaso, también se está, digamos, evidenciando en lo militar. Me parece que esto, o sea, ya no es una guerra, digamos, como Vietnam o cosas de este tipo, es una guerra donde se está cruzando tecnología y la tecnología del país agredido en este caso ha sido capaz, por lo menos hasta el momento, la tecnología, las estrategias, el modelo de organización del sistema de defensa que tienen, esto que llaman mosaico, etcétera, tal, me parece que lo que viene a significar es que eso también es como otro elemento más de decadencia, pues siempre hemos manejado, Estados Unidos está mal económicamente, pierde influencia cultural, etcétera, pero lo militar sigue siendo como la gran potencia. Bueno, pues eso está un poco, ahora mismo, digamos, empieza a estar un poco en discusión, ¿no? Es decir, evidenciado en ese conflicto. Creo que eso es un elemento nuevo, ¿no? La segunda cuestión es que estamos en un modelo de intervención y de guerras en este siglo. Quiero decir, creo que hay una concepción de la guerra mundial de una forma diferente. Voy a ver si intento explicar esto. A mí me parece que el nivel de incidencia que tienen el número de países que tienen incidencia, mejor dicho, en el conflicto de Ucrania, hace del conflicto de Ucrania un conflicto de carácter global, ¿no? O sea, quiero decir que intervienen todos los países de la Unión Europea, los Estados Unidos, ¿no? Es decir, y por otro lado, Corea del Norte, o no, drones iraníes, apoyo no sé qué. O sea, hay una dimensión de este tipo de conflictos que se está reproduciendo en una zona que es todavía más sensible por su impacto económico, ¿no? El tema del crudo, que es Medio Oriente y lo que estamos viendo aquí es lo mismo, ¿no? Es decir, o sea, que hay tecnología rusa, tal, hay, digamos, satélites chinos. Por el otro lado, hay, digamos, toda una confluencia de lógicas que tienen que van más allá de Estados Unidos y de Israel. En fin, me parece que estamos viendo una cosa, digamos, digamos, en este formato, y me parece que eso es un nuevo modelo, digamos, de conflicto que nuclea, digamos, localmente una lógica global, ¿no? Es decir, que, y eso me parece novedoso, es decir, porque siempre hemos tenido en la disputa, digamos, durante la Guerra Fría, es decir, la intervención en países de África o de lo que sea, Estados Unidos tal, pero no, o sea, pero era, o sea, Estados Unidos o la Unión Soviética en ese momento. Aquí son, digamos, muchos países en esta lógica, digamos, de fraccionamiento, ¿no? Global. Parece evidente que la Unión Europea está en un periodo de opacamiento de su influencia internacional y muy enfrascada en la guerra con Rusia. Parece que Estados Unidos e Israel, como tú bien decías,
que le apostaron a lo militar como forma de revertir o de frenar la decadencia de los Estados Unidos, pero aparece también China como un lejano actor, pero también cercano, ¿no? Esa dualidad que tiene China, que tranquilamente parecería que actúa como si el tiempo fuera a su favor. ¿Tú cómo ves a China en esta crisis? Yo creo que China, a ver, yo creo que China, o sea, ha mantenido, digamos, una dinámica de preparación para este tipo de lógicas. Me da la sensación desde que tuvo los problemas con Huawei. Desde que fue detenida, ¿no? La hija del magnate, es decir, del dueño de Huawei. Me parece que desde entonces hasta aquí me da la sensación, por poner un punto, ¿no? Es decir, que esto siempre es conflictivo, pero más o menos desde entonces hasta aquí, o sea, como que no hubo una respuesta inmediata de China, pero de alguna forma China se ha ido como preparando para escenarios, digamos, complejos, ¿no? Cada vez más complicados. Y me parece que la capacidad de respuesta de China, que evidentemente le afecta económicamente el conflicto, es decir, pero la capacidad de respuesta de China, ese nivel de preparación, es decir, que tenían para sostener esto, el impacto que esto les podía producir, y lo sostienen, ¿no? Es decir, con un daño relativo, ¿no? Aunque todo es discutible, pero parece que con un digamos, con una afectación que la van manejando de alguna forma en el tiempo. Esto es fruto de ese tipo de preparación, ¿no? Es decir, acumulación de tal, diversificación de suministros energéticos, de todo este tipo de cosas, ¿no? Almacenamiento de, ¿no? Etcétera. Creo que yo creo que China está manejando esto por un lado. Por otro lado, esto es digamos, un reposicionamiento de China en el marco global como un socio fiable. Es decir, que es lo que ha dejado de ser los Estados Unidos, y esto me parece como que es importante, porque no es casualidad que Pedro Sánchez, presidente uno de los presidentes de uno de los países de la Unión Europea, ahora mismo, ¿no? Es decir, en la Popstar haya visitado China recientemente. No es casualidad que los alemanes, con un fuerte conflicto en intereses económicos con los temas de los vehículos eléctricos y otras industrias, es decir, que han estado conflictuando con China, ahora estén abiertos, tal. Me parece que China está aprovechando esto en un ámbito que va mucho más allá, es decir, que es su posicionamiento, digamos, a nivel global. A mí me parece que esto va a rearticular, pues, digamos, relaciones entre China y la Unión Europea, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Que estaban ahí en una fuerte tensión por parte también por los intereses de los Estados Unidos, etcétera. Me parece que todo esto está distanciando cada vez más estos socios históricos, digamos, de los Estados Unidos hacia, digamos, incluso con sus resistencias con China, los está moviendo ahí. Yo creo que China al final podría ser como el gran ganador de este conflicto sin haber entrado directamente en este conflicto, algo, por cierto, que es como muy chino, ¿no? Es decir, si lo miras desde el punto de vista de las tácticas, ¿no? Y estrategias. Muy Sun Tzu, ¿no? Muy filosofía asiática. Ahora, me gustaría entrar un poquito más en el tema este que tú planteas del tema militar. Estados Unidos fue derrotado en Vietnam de una forma distinta a como está actuando ahora, y de Vietnam en adelante decidió no enviar más soldados con pie sobre la tierra, ¿verdad?, a los combates, tercerizarlos cuando se podía y limitarse a una guerra aérea. Ahora hay varios análisis que sostienen que la guerra aérea es muy limitada, tú le puedes hacer mucho daño a un país, pero no derrotarlo. Hay que recordar que los B-52, los bombarderos de Estados Unidos, arrasaron ciudades en Vietnam, bombardeaban de una manera muy intensa, pero perdieron la guerra, ¿no? Y hoy se plantea algo similar, ¿verdad? Por otro lado, Rusia en Ucrania va avanzando muy lentamente porque hoy las guerras de ese tipo a nivel tecnológico están muy emparejadas. Ucrania utiliza muchos drones que se fabrican en Europa y Rusia ya amenaza a Europa. Pese a estar perdiendo la guerra, Ucrania inflige mucho daño a aeropuertos, a lugares de almacenamiento y de petróleo, etcétera. Eh, y la guerra ha cambiado, la guerra ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado es el papel de la infantería. Da la impresión que mientras Estados Unidos e Israel no pisen con sus soldados territorio de Irán, no van a poder desbancar a los ayatolas,
que no son muy populares en su país, pero que podrían haber ascendido en popularidad o por lo menos en respaldo momentáneo ante una agresión brutal de este tipo. ¿Tú cómo ves el tema de cómo se deciden las guerras hoy? A ver, yo quería empezar por un elemento que no has citado, esto, Raúl, pero que me parece como muy importante, es decir, en este marco y tal, y es que me parece que hay no solamente una importancia de la infantería, sino que hay una vuelta, digamos, de la importancia de lo que es el poderío naval, ¿eh? Es decir, o sea, Ujú. el tema del mar. ¿M? Y digo esto porque a lo mejor lo hemos perdido un poco de vista, ¿no? En Irak, ¿no? En estos conflictos como he visto en Oriente Medio, este tipo de cosas, porque no, o sea, porque no estaba el estrecho de Hormuz así directamente implicado como eje vertebrador. Pero me parece que la apuesta norteamericana de alguna forma yo creo que el tema del Estrecho de Hormuz es un asunto que va más allá del Estrecho de Hormuz. Parece como una prueba, es decir, de la capacidad, digamos, de controlar los puntos de estrangulamiento, los choke points, ¿no? Que llaman, ¿no? Es decir, ¿no? Y hay muchos puntos de estrangulamiento en un conflicto, por ejemplo, digamos, en Asia, es decir, pues el estrecho de Malaca, ¿no? El paso de Malaca, ¿no? Que es el más importante de todos, sería, por ejemplo, un tema fundamental para el suministro, digamos, en Japón y en Filipinas, por ejemplo, hay otro estrecho más arriba que también es fundamental desde el otro punto de vista, y así podríamos estar tal. Pero fíjate que ha habido un conflicto por el control del canal de Panamá. Hemos tenido ya algunos líos, es decir, durante este periodo con el tema del canal de Suez y el Mar Rojo. Es decir, y ahora está el tema del estrecho de Hormuz, ¿no? Y el punto este que estaría cerca de Yemen, ¿no? O sea, que está ahí en el punto de Yemen. Bab el Mandur. Exactamente, pero hay otros muchos sitios más. Estamos viendo la disputa de Groenlandia, están planteando una lógica que tiene que ver con el tema del deshielo y esa nueva ruta, es decir, que sería, ¿no? Por el Polo Norte, etcétera. O sea, quiero decir, estamos viendo cómo ha retomado un protagonismo muy importante el mar y hay toda una dinámica de desarrollo, digamos, armamentístico por parte de China en materia del mar. Están construyendo portaaviones, cosas, o sea, tienen una industria naval militar, o sea, bollante, ¿no? En este La momento más todos. poderosa del mundo. Exactamente, entonces fíjate, quiero decir que es una vuelta al mar siempre fue, ¿no? El eje geopolítico de articulación del poder, ¿no? Es decir, ¿no? Pero ha vuelto a retomar ese protagonismo. Me parece que eso es un elemento como esencial, porque lo que se pone en prueba hoy es que si los Estados Unidos no es capaz de liberar el estrecho de Hormuz, es decir, lo que demuestra los Estados Unidos es que no es capaz, digamos, de controlar. ¿Eh? Es decir, la estrategia que ellos plantean, que es la de voy a decir por dónde va y no va el comercio, como esto es tal, voy a hacer del comercio, ¿no? Es decir, una herramienta militar, ¿no? Yo creo que ahí se fregaron los norteamericanos. Me parece que eso es lo que está en prueba ahí. Yo creo que eso los chinos lo están viendo. Los chinos y me imagino que otros muchos más, ¿no? Ahora es muy curioso, por ejemplo, el caso de los hutíes con el otro estrecho, Bab el Mandur, con qué facilidad un pequeño grupo, pequeño, no tan pequeño, pero un grupo guerrillero, un grupo que no tiene el control de todo Yemen, sino de una parte nada más, puede, a través de sus misiles y de sus drones, bloquear un estrecho. Yo creo que si es una carta que tienen guardada los iraníes, porque los hutíes son aliados de Irán, de decir, bueno, aquí si nosotros bloqueamos el otro estrecho, entonces hay un cuello de bloqueo del comercio internacional muy poderoso. Lo mismo que decías del estrecho de Malaca, que es un estrecho muy largo, casi 1000 kilómetros, y muy, muy fino, ¿no? Entonces, con dos barquitos o algunos se puede bloquear ese estrecho. Quiero decir que eh, una potencia y otra potencia tienen capacidad de infligirle mucho daño a la otra en el terreno de la fuerza naval. Por otro lado, China ya tiene tres portaaviones, aparte de otros portahelicópteros, tres grupos de portaaviones también de ataque, porque eso va acompañado de un montón de barcos y de submarinos, y va a lanzar probablemente a fines de este año el cuarto portaaviones y se espera que llegue a tener seis en el 2030. O sea que Estados Unidos tiene 11, pero algunos son muy viejos y además no han podido acercarse a la costa de Irán. Entonces eso avala lo que tú estás diciendo, ¿no? Que la fuerza naval de Estados Unidos, que era una de las claves de su dominio, está haciendo agua por algún lado, o por lo menos Irán le está mostrando las debilidades de esa estrategia, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos
más que amenazar como ha hecho Trump, prácticamente con un arma nuclear, ¿verdad? Porque lo que estaba amenazando al borrar la civilización iraní es bombardeo nuclear. Digo, no lo dijo con esas palabras, pero todos lo entendimos así, y de ahí la gravedad del hecho. O sea, ¿qué puede hacer para seguir escalando el conflicto? Porque la lógica de Estados Unidos es, esto no me funciona, hago más de lo mismo, hago más de lo mismo. ¿Cómo ves tú esto de la escalada, de las posibilidades de seguir avanzando en intensidad en el conflicto actual? O sea, yo creo que los Estados Unidos han perdido ya este conflicto con independencia de cómo, digamos, cómo sea la resolución final, ¿no? Es decir, digo esto porque lo que estamos viendo es un fuerte cuestionamiento, digamos, de los que han sido aliados históricos de los Estados Unidos o sea, los países del Golfo Pérsico, es decir, están planteando una lógica, digamos, le están echando en cara a Trump, es decir, su incapacidad, digamos, para ganar ese conflicto. Es un conflicto que ha generado, es decir, los Estados Unidos e Israel, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, esto es absolutamente nuevo. O sea, quiero decir que Arabia Saudita, que los Emiratos Árabes, que Qatar, es decir, que le digan a los Estados Unidos, mira, usted, o sea, no vale ya para proteger esto, ¿eh? Es decir, o sea, entonces vamos a tener que rearticular nosotros, tenemos una lógica, vamos a trabajar en la independencia estratégica, ¿no? Es decir, de nuestra defensa, no sé qué, pues usted no tiene capacidad ni siquiera de defenderse usted, le han destruido las bases que estaban por aquí. O sea, esto es así como insólito. Me parece que esto es muy importante porque, volviendo a la disputa global, esto le abre un camino a China que se lo estaban cerrando los norteamericanos estratégicamente en las negociaciones, digamos, con otros países del Golfo. Esto ya ahí rompen. Me parece que ahí hay un elemento fundamental. El otro, evidentemente, tiene que ver con el costo político interno, es decir, están las Claro. midterms, ¿no? Están a las elecciones del 3 de noviembre, es decir, ya ha habido, digamos, lo que se plantea, digamos, en la información así entre pasillos, es que parece ser que ha habido, digamos, fuertes disidencias en la cúpula militar norteamericana, lo que ha tenido que ver con estos ceses que ha habido, estos cambios, ¿no? Tal. Esto es como brutal, es decir, estamos hablando del ejército norteamericano, o sea, de disidencias en el ejército norteamericano en una guerra, es decir, o sea, cuando No, hemos no hay visto, precedentes. claro, no hay precedentes, o sea, esto es las lógicas, digamos, del ocaso, ¿no? Es decir, ¿ya? Entonces me parece que todo este tipo de elementos, yo creo que van, o sea, vienen a indicar, o sea, vendrían a indicar que ya es un perdedor los Estados Unidos en esta guerra. Ahora bien, el tema es cómo se resuelva. Para mí, la mayor preocupación de esto es que, digamos, siempre los conflictos de estas características de potencias, es decir, han tenido sus límites en la teoría de juegos, ¿no? Es decir, o sea, si se sostuvo todo digamos, la lógica de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, en la teoría de juegos. El problema es que la teoría de juegos requiere que los jugadores sean inteligentes, es decir, porque es una cosa racional y es que lo que tenemos en uno lado de los tableros es muy loco y ahí sí que, digamos, yo creo que el factor, a mí lo que más me preocupa de esto es que la teoría de juegos no sea aplicable, es decir, coherentemente en un conflicto como este, dado, digamos, también la decadencia en el plano político de los Estados Unidos que ha llegado a tener un gobierno de estas características, ¿no? Que son gobiernos ya de decadencia absoluta, ¿no? Entonces creo que ese es Importante, el factor de riesgo fundamental ahí, ¿no? Desde mi punto de vista, Raúl. importante porque apuntas a la situación interior. Siempre es bueno recordar que Vietnam no lo perdieron en el campo de batalla, sino que lo perdieron en las universidades, en los campus, en la sociedad estadounidense que no aguantó una guerra. Yo a modo de anécdota se cuenta que hubo una reunión entre altos mandos vietnamitas y altos mandos de Estados Unidos y los gringos les dijeron, ustedes saben que no nos pueden ganar ninguna batalla. Y los vietnamitas se reían y decían, eso no tiene la menor importancia. O sea, la batalla en concreto no va a definir una guerra. Bueno, hoy Estados Unidos está quebrado interiormente. Trump tiene más del 60% de la población que lo rechaza y rechaza la guerra en Irán. Sus aliados europeos también. Y además acaba de salir de un monumental fracaso que ustedes lo habrán seguido, y es lo que pasó en Massachusetts, cuando la población masivamente salió a la calle y le dijo basta con el ICE, basta con las deportaciones, basta con los allanamientos. Entonces es una administración que fracasó con los aranceles, que fracasó con los migrantes y ahora fracasa en el terreno internacional, lo que abreva a esas palabras tuyas de la decadencia tan fuerte de Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, y yo creo que tiene un elemento, un factor, digamos, estratégico o un factor que podría ser, desde mi punto de vista, creo que puede ser interesante para la región. Y es que me parece que, o sea, en un caso hipotético, vamos a hablar de hipotético, o sea, voy a un escenario probable, es decir, si la cosa sigue así, es evidentemente que en las midterms, es decir, haya una recomposición de fuerzas en la Cámara Alta y en la Cámara Baja y el Partido Demócrata pueda alcanzar, digamos, mayoría en ambas. Si eso fuese así, la lógica del presidente Trump sería gobernar por decreto, es decir, lo Claro. que plantea la estrategia del Partido Demócrata, o por lo menos lo que se ha filtrado, digamos, hasta el momento, es que ellos estarían planteando un impeachment, o sea, lo que aquí en América Latina llamamos juicios políticos, ¿no? Yo no sé cuáles son los plazos de las cosas, es decir, pero con unas cámaras donde hubiesen cambiado esos pesos, es decir, en favor del Partido Demócrata, es de presuponer de que, digamos, podría haber un proceso en el que el mandato de Trump pudiese terminar en el primer semestre del año que viene y abriese un proceso de elecciones anticipadas o algo así. No sé cómo son los plazos de la legislación norteamericana. Una resolución de esas características, es decir, significaría también un impacto aquí, porque a mí me parece que con Trump se van también los gobiernos que más cercanos han estado a Trump y que están debilitados popularmente. Estoy pensando en Milei, en el del Ecuador, es decir, o sea, que no creo que Trump se vaya solo, vaya, ¿no? Si es que esto pasase, ¿no? Entonces creo que además hay que pensarlo estratégicamente desde una visión más local, más nuestra, ¿no? Y si Trump se va, este equilibrio que hay en Brasil entre el hijo de Bolsonaro y Lula para una segunda vuelta podría romperse a favor de Lula. Ahora, Y sobre todo, perdóname, sobre todo la impunidad, es decir, para, digamos, estas actuaciones en América Latina, ¿no? O sea, de sobreposición de poderes, de captación de todo el poder, etcétera, lo que está viviendo el Ecuador, por ejemplo, en este marco de que, bueno, ¿y quién protesta sobre esto? ¿Hay alguna oposición internacional? ¿Alguien pone algún tipo de sanción? Nada, ¿no? Cuba, Venezuela, etcétera. Centrándonos en la región, Decio, a mí hubo una noticia estos días que me dejó helado, me despertó curiosidad. Estados Unidos presiona al gobierno peruano para que se apropie del puerto de Chancay. Es un puerto comercial construido por China, el puerto más importante en el Pacífico que ayuda a las exportaciones, cuantiosas exportaciones mineras de Perú y también de Brasil, de la soja brasileña, etcétera. Entonces, aquí hay un par de elementos que son impresionantes. Quien construyó el puerto de Chancay se hizo durante gobiernos de la derecha peruana. Acá no hay derecha-izquierda en la alianza con China porque el principal mercado de China, de Perú es China y ahora también pasó con Ecuador. Por primera vez el principal mercado de Ecuador a través de los camarones es China. Pero a su vez el gobierno peruano puede decir, bueno, muy bien, nosotros le incautamos el puerto de Chancay a China. ¿Y qué hacemos con nuestros minerales? ¿A quién se los vendemos? ¿Verdad? O sea, China es el principal mercado, o sea, que las posibilidades de China de presionar en la región son enormes porque es el principal mercado, incluso de la Argentina, cuando Milei no pudo hacer nada contra China, ¿verdad? ¿Tú cómo ves este juego regional tan, para mí, equilibrado, ¿no? Antes era dominado por Estados Unidos, hoy creo que se ha equilibrado mucho. Sí, yo creo que o sea, digamos, la doctrina Donroe, esta que han llamado, ¿no? Digamos, en este documento este del último, que es la Estrategia Nacional de Defensa, ¿no? De Seguridad norteamericana, creo que se publicó a primeros de diciembre del año pasado, ¿no? Que la vimos todos, que era un panegírico de estos, ¿no? Lo que venía a plantear era básicamente esto, ¿no? O sea, lo de eliminar potencias no hemisféricas, ¿no? Que es un término, digamos, eufemístico de decir que solo yo, ¿no? Es decir, la única potencia regional, digamos, del subcontinente, ¿no? En esta lógica yo creo que eso es inaplicable, es decir, porque o sea, los gobiernos, es decir, más allá de cuáles sean sus posiciones ideológicas, incluso los más conservadores, es el del Ecuador, ¿no? Es decir, tal, no pueden eliminar a China de la ecuación, es decir, porque el problema es que China ha desarrollado, digamos, cuatro puntales fundamentales que son estratégicos para estos gobiernos. Minería, la minería. O sea, son los chinos, es decir, o sea, no lo pueden sacar de aquí. Quiero decir, el endeudamiento, es decir, con fondos, ¿no? Con China, es decir, para proyectos, ¿no? Endeudamiento de Estado, es decir, con China, etcétera. Quiero decir, ¿cómo se resuelve eso? ¿Quién te resuelve el endeudamiento? ¿No? Esos endeudamientos son a un montón de años, es decir, ¿quién? ¿Van a venir los gringos a darte la plata para que? O sea, quiero decir, están ahí trabados, es decir, luego me parece que ya
hay, digamos, y otras cuestiones más, ¿no? Tecnología, materia celular, cosas de este tipo, comunicaciones, tal. Entonces hay como problemas. Entonces, yo creo que ninguno de ellos, ni Milei, ni Noboa, ni por hablar así de elementos así referencialmente, hasta ideológicamente tal, pueden prescindir de China, con lo cual yo creo que eso es una batalla perdida por parte de los norteamericanos. El tema del puerto de Shanghái es bien curioso, es decir, porque yo comparto contigo que es como la máxima preocupación, digamos, aquí, ¿no? En la parte, ¿no? Del istmo para abajo es el puerto de Shanghái. Yo creo que incluso una parte de la intencionalidad que había de poner una base en las Islas Galápagos aquí, es decir, cuando se hizo la consulta y tal, era mirando más al puerto de Shanghái, es decir, ¿no? Como un punto de control militar, etcétera. Hay una fuerte preocupación con el puerto de Shanghái, pero hay una fuerte, si lo miras desde el punto de vista geopolítico, digo, eso es lo que nos afecta a nosotros, pero hay una disputa por los puertos, porque es muy, o sea, los gringos están planteando una lógica de que los puertos no se lo pueden quedar Cusco y todos estos chinos, ¿no? Que han estado expandiendo todo ese control. Y esto es un fenómeno también nuevo, o sea, forma parte de la nueva estrategia norteamericana de intentar sacar a los chinos de los puertos. El tema del canal de Panamá, más allá de Exacto. la tal, había dos puertos Ujú. implicados. Pero presionaron a Meloni, es decir, ahora hay una ruptura, pero presionaron a Meloni para intentar sacar el puerto de arriba, el de Brecha, es decir, presionaron a los griegos por el tema del puerto del Pireo, es decir, o sea, están intentando como presionar así para que los chinos no tengan el control de los puertos, porque también eso se ha vuelto un punto estratégico. China, dicen, es decir, que está ralentizando el flujo de carga en los puertos de Shanghái, de los puertos estos importantes que tienen en China y tal, con los barcos, digamos, que Sí, suministran a Estados Unidos. Es decir, y sí. eso pues, sería un planteamiento así como que eso es una nueva estrategia, es decir, no militar, pero aplicada al plano militar, es decir, en momentos de conflicto. Entonces, fíjate, quiero decir, o sea, todo este tipo de dinámicas son relativamente nuevas, ¿no? En el mundo en el que estamos, ¿no? Y además China está diversificando sus inversiones en América Latina. Antes era solo compra de bienes, o sea, de petróleo, minerales, hidrocarburos en general. Ahora, por ejemplo, instaló una fábrica enorme de BYD, de los coches eléctricos, en Brasil. Y esa es una fábrica que abastece a Brasil y a toda la región. Ya hoy en mi país, en Uruguay, el 40% de los coches que se venden, 0 kilómetro, son chinos y más o menos la mitad de ese 40% eléctricos. Chile sucede algo similar, 40%, o sea, que ya no es productos de baja calidad, etcétera. La gente por la calle en Montevideo se para a hablar y decir, el coche del BID que yo tengo hace esto, esto, esto y lo otro, ¿no? O sea, con maravillas tecnológicas y como símbolo total, la BID se instaló en una fábrica cerrada de una empresa automotriz estadounidense, ¿verdad? O sea, aquí hay un recambio muy fuerte. ¿Eso avala esta idea que tú dices, Decio, de que es imparable el ascenso de China, incluso en nuestra región? Sí, yo creo que sí, honestamente creo que sí. Es decir, yo creo que lo de China es una cuestión de tiempo, es decir, la disputa es una disputa por el tiempo. Yo creo que además eso no lo discuten ni siquiera los estadounidenses. Es decir, o sea, cuando uno va a algún foro de estos ahí en alguna universidad gringa y tal, o sea, visualizas las ponencias y todos digamos, la gente de la academia, ¿no? O sea, norteamericana, digamos, la inteligencia, por ejemplo, de alguna forma norteamericana, así académica parte todos desde la premisa de que Estados Unidos está en la fase de su caso como hegemón y que la nueva potencia es China. Y entonces hay que repensar cuál es el rol de Estados Unidos, tal, digo, la parte inteligente, ¿no? De la Sí, sí, inteligencia sí. americana. Hay que repensar cuál es o sea, cómo se sitúa Estados Unidos, es decir, digamos, de forma favorable en ese nuevo escenario, ¿no? Mirko, en esta última parte de la entrevista te cedo la palabra y te agradezco, Decio, tus respuestas y y tus intervenciones. Gracias. Gracias, Raúl. Decio, utilizaste un concepto repensar y me gustaría que nos ayudes a repensar la relación en este nuevo contexto entre guerra y recursos naturales y la lucha por la hegemonía mundial. ¿Cuál es el papel que están jugando los recursos naturales? Y estoy pensando en el petróleo, y pensando en Venezuela y pensando en Irán.
Claro, bueno, los recursos naturales evidentemente siempre han tenido un papel fundamental, digamos, en todas las lógicas, digamos, imperiales, ¿no? O de expansión, ¿no? O de dominio, ¿no? Es decir, territorial. Yo creo que en este caso en concreto, además, lo que se está combinando es una dinámica en la cual no pierden, digamos, protagonismo. Digamos, los commodities energéticos referenciales, es decir, que hemos tenido durante el siglo pasado, ¿no? Es decir, pues eso, ¿no? O sea, que si el petróleo, ¿no? El gas, no sé qué, pero además se ha sumado, digamos, nuevos referentes que también han pasado a tener un papel súper estratégico. Fundamentalmente tiene que ver con los relacionados con el desarrollo tecnológico este de la cuarta revolución industrial, o sea, lo que tiene que ver con las tierras raras, todos esos elementos, ¿no? Entonces, me parece que lo que estamos es que cada vez hay más protagonismo de esto, evidentemente, en un mundo donde digamos, los recursos en algún momento van a pasar facturas. Es decir, siempre hemos dicho que ya es necesaria una moratoria en el petróleo. Y lo que estamos viendo es que no hay ninguna moratoria de nada, sino que eso se incrementa más. Es decir, pero a su vez se combina con otros elementos más. Es decir, todos los elementos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, digamos, de la inteligencia artificial, del procesamiento masivo de data, toda esta dinámica en la que estamos inmersos en este momento son digamos, depredadoras de energía. Por lo tanto, todo esto va tomando además cada vez mayor intensidad en el nuevo modelo, ¿no? Es decir, de este capitalismo cognitivo, es decir, con el que estamos ahora mismo enfrentándonos, ¿no? De alguna forma. Dice Raúl, y ustedes lo decían a lo largo de esta conversación, este diálogo, que estamos en este periodo de transición donde Estados Unidos pierde terreno frente a la emergencia económica imparable de China. En este marco, ¿cuál es el papel de América Latina? Eh, Además, poseedora de enormes recursos naturales. ¿Debemos preocuparnos por este papel y cuáles serían un poco pensando en perspectiva de eso? Sé que tú no eres apegado un poco a proyectar, a prospectar, pero digamos, ¿cuáles serían las perspectivas en este marco de esta rivalidad, de esta lucha hegemónica tan dura entre China y Estados Unidos desde América Latina? O sea, la geopolítica es, o sea, yo creo que o sea, en los mundos así de las izquierdas suele haber un problema así como muy generalizado, me da la sensación, es que nos falta como una nueva gramática, es decir, para entender el momento, digamos, mundial, ¿no? Geopolítico, etcétera. O sea, que yo creo que pensamos todavía en una dinámica estas de buenos y malos, es decir, ¿no? De intentar, digamos, diferenciar desde el punto de vista ideológico los intereses, ¿no? En conflictos, es decir, es que los chinos son tal, ¿no? O los brasileños son, ¿no? Los de Lula, no sé qué, ¿no? Y estos son como la derecha y los otros son, y Putin es comunista o yo qué sé qué, o sea, estas cosas, ¿no? China es comunista, ¿no? O sea, intentar ahí, es decir, no entender que esto es una disputa, digamos, una lógica de intereses, donde no hay buenos y malos, hay simplemente intereses y fundamentalmente un elemento, y es intentar, o sea, entender que yo creo que si tuviésemos que relacionar este momento a nivel global en el que estamos, yo creo que no sería, digamos, una lógica previa a la Segunda Guerra Mundial o algo así, que alguna gente lo ve desde ahí. El conflicto viene, ¿no? Tal. Sino más bien yo creo que es una cosa más parecida a la Primera Guerra Mundial. Es decir, o sea, están disputándose nichos de mercado. Las empresas, es decir, los gobiernos están al servicio de sus corporaciones. Y tú tienes un conflicto entre corporaciones tecnológicas chinas y corporaciones tecnológicas norteamericanas, y Big Tech es de un lado y de otro, y tal, ¿no? ¿No? Es decir, y yo creo que de alguna forma los gobiernos operan ahí también. Me parece que eso tuvo mucho que ver con esa dinámica de la Primera Guerra y no de la Segunda Gran Guerra, que yo creo que estamos más ahí, ¿eh? Con todos esos factores de riesgo que conlleva eso también, ¿no? Nada más, querido Raúl, te cedo nuevamente la palabra. Bueno, primero que nada apareció ahora el tema de la guerra. Quienes pensamos como pensamos, Decio, no excluimos, porque en otras transiciones siempre la guerra ha estado presente, que haya una guerra. Yo no sé a ti qué te pasa, qué te sucede cuando hablas de guerra, pero yo creo que una posibilidad es que haya una guerra con utilización de armas nucleares. Cuando uno dice eso parece que la gente no puede verlo o no quiere verlo. Digo, yo no es que quiera una guerra nuclear, ni que creo que vaya a haber una guerra nuclear total, pero sí que en una guerra del futuro se puedan usar armas nucleares tácticas. Y esto evidentemente pone en riesgo a la humanidad. ¿Esto es así o es una locura nuestra? No, no, yo creo que eso es un patrón histórico, es decir, no ha habido
cambios hegemónicos, sino un conflicto armado. Es decir, o sea, que el imperio neerlandés, es decir, por hablar de los tres imperios del sistema capitalista, digamos, ¿no? O sea, los tres últimos, ¿no? Es decir, el imperio neerlandés, es decir, pues dejó de ser imperio tras un conflicto entre Francia e Inglaterra, en el que tomó partido y perdió. Es decir, los británicos perdieron, o sea, los norteamericanos fueron hegemónicos después de dos guerras mundiales, es decir, que le quitaron la hegemonía a los británicos, lo que fue el imperio colonial, y ahora, digamos, esta nueva lógica, es decir, posiblemente, o sea, el patrón histórico sería que terminase en un conflicto armado también. O sea, que ese factor está ahí. Sí, lo novedoso sería que eso no pasase. La segunda cuestión es que me parece que no solamente es el tema nuclear, es decir, es que yo creo que una guerra, digamos, entre potencias de estas características significaría lógicas que tienen que ver ya con los otros temas tecnológicos, es decir, desaparición del Internet, apagones, es decir, incomunicación, cosas de este tipo que son fenómenos nuevos a los que no nos hemos asistido y que quien los sufre es la población, es decir, en lógicas de este tipo. O sea, podría ser una cosa, vamos, que no conocemos, ¿no? Porque además, una parte importante de esto es que o sea, lo de Irán nos demuestra, digamos, la falta de capacidad incluso sobre Irán, que será sobre China, es decir, para saber qué tienen y qué dejan de tener, es decir, cuál es el nivel de desarrollo tecnológico de ese tipo de armamentos, que es una cosa que ya está en discusión ahora mismo, ¿no? Hay gente que empieza a plantear, no sabemos exactamente qué tienen los chinos, hablan de, ¿no? Entonces, creo que estamos en un, o sea, es una locura. Yo creo que o sea, todo, o sea, hay mucha posibilidad de que se desate un conflicto. ¿Y cómo sería ese conflicto? Pues yo creo que el peor. Sí, yo estoy de acuerdo. Y además se habla mucho de las nuevas tecnologías en la guerra, pero no olvidemos que en concreto la Segunda Guerra Mundial fue ganada por quienes dominaban las tecnologías más modernas, como el radar. Alemania no tenía radares, ni Japón, y el radar fue un elemento fundamental. Y otras que se pueden mencionar, el dominio del arma atómica, por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Decio. Y te paso a Gracias. ti, Mirko, para el cierre final. No, definitivamente, muchas gracias, Adesio, por este análisis de la coyuntura internacional y esta situación dramática que vive la humanidad en este momento. Muchas gracias y a ti un fuerte abrazo, querido Rob. Igualmente. Gracias, amigos. Gracias por la invitación.